Eh, en realidad creo los resultados demuestran el estado de situación del sistema político, una alta dispersión. No hay alguien que en general a nivel nacional pueda realmente prometer una hegemonía política como resultado del proceso electoral. Todavía se encuentran pequeñas diferencias entre el uno y el otro, y hay que reconocer que si bien hay una clara tendencia en favor de la oposición, los dos primeros lugares corresponden a candidatos claramente de oposición. También hay una gran cantidad de votación que suma cerca del 27% en variables residuales entre indecisos, blancos y nulos. Y esto no debe extrañarnos en el sentido de que es todavía un proceso electoral que está comenzando. Hay una maduración natural del voto, hay un proceso en el cual se cristaliza el voto, la gente va comprendiendo el escenario y tomando sus opciones, ¿no? Algunas puntualizaciones, está muy claro que en general ya la regionalización del voto no es lo altamente predominante. El movimiento socialismo no tiene la fuerza con la que empezaba en los anteriores procesos, y en general lo que denominan el bloque nacional popular o popular tampoco tiene una alta representación en los candidatos aquí presentes o los candidatos que típicamente los han presentado, ¿no? Eso como una primerísima impresión. José Luis, una elección mucho más abierta que las anteriores, más competitivas. ¿Cómo la ve? Antes teníamos una hegemonía evidente del MAS, cada intención de voto que se medía en anteriores elecciones se notaba esa concentración en el MAS, pero ahora cambió. Le pregunto, el 10% de indecisos, el 10% de nulos, el 6% de blancos, no sé si se pueden sumar y hablar de un bolsón de 27%, pero ¿qué le dicen? Por ahí hay quienes señalan que por ahí podría estar el voto evista en ese bloque de descontentos o de que no se sienten representados, básicamente, o que no han decidido su voto. ¿Cómo lo ve ese sector? Ok, sí es una elección mucho más competitiva de las que hemos visto en 2020, 2019, 2014. Claramente está abierto el resultado electoral. También promete tener un resultado de alta fragmentación en la Asamblea Legislativa, que lo podemos conversar luego, pero concentrándonos en el comportamiento de las variables residuales. Esto hay que contextualizarlo. Cuando se le pregunta a la gente de manera puntual si tiene totalmente definido su voto, solo el 32% afirma que sí. El resto está en distintas gradaciones, al punto de que hay un porcentaje importante que dice todavía no tengo idea. Es una pregunta independiente a la intención de voto, pero que en alguna medida luego explica el porqué de ese comportamiento de variables residuales, ¿no? ¿Qué trato de argumentar? No solamente los que han dicho estar indecisos o han manifestado votar en blanco y en nulo son aquellos que podrían finalmente tomar una opción electoral concreta y cambiar su posición, sino que estamos ante un proceso en el cual gran cantidad de la población, cerca de 2/3, todavía tiene abierta la postura de elección. En general se manifiesta eso. Ahora, puntualmente, cuando se le pregunta a la gente, a pesar de que dice que no lo tiene del todo definido, pero si este domingo fuera la elección, entonces manifiestan esta intención de voto en esta fotografía. Ya, en síntesis, puede cambiar. Y sobre eso, con aquellos que nos manifiestan indecisos, blancos y nulos, sí, hay un gran componente de gente que todavía no ha encontrado en la oferta existente de candidatos a aquel que podría manifestar su posición, sea quien fuese. Pero también están los que definitivamente están en contra de todo el sistema político, que suele manifestarse como nulo, ¿no? O decir, en general voy a votar en blanco. Todavía eso se va a dilucidar en el camino. ¿Hay algún candidato particularmente que puede, considerando que ninguno llega a 20%, hay algún candidato particularmente que puede rentabilizar ese 10% de indecisos, 10% de nulos y 6% de blancos? Es muy difícil decirlo a estas alturas, ¿no? En realidad, aun cuando se hacen los modelos estadístico-matemáticos para proyectar en función de sus otras preferencias y manifestaciones
en el estudio, es muy poco probable que a estas alturas se pueda definir cuál podría ser la tendencia a la cual se afinarían los indecisos, por ejemplo, ¿no? Sí, muy temprano. Sí, José Luis, como está el panorama, ¿es muy difícil hablar de un triunfo en primera vuelta o es posible un triunfo en primera vuelta de alguno de los candidatos? Muy poco probable a estas alturas. En general, pareciera que estamos ante el primer proceso que se va a definir en una segunda vuelta o balotaje. Sí, y en ese sentido, ¿podría darse una primera vuelta Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, o definitivamente entraría Andrónico a disputar la segunda vuelta con uno de los dos? Otra vez, es muy temprano. Sí. Dada la fotografía actual, definitivamente los dos primeros irían a segunda vuelta. Pero, tal cual digo, solo un 32% del total electorado tiene totalmente definida su decisión. El resto todavía está entendiendo el escenario, comprendiendo quiénes van a competir y en función de el encuadre discursivo de cada uno de los candidatos y de otros factores que son racionales y emocionales, terminará tomando su decisión, ¿no? Sí. Es poco probable que a estas alturas se pueda realmente inferir con claridad ello, ¿no? Claro. Viendo un poco la competencia en este momento, parecería estar entre tres candidatos, Samuel, Tuto y Andrónico. Más abajo aparece Manfred Reyes Villa con un 8% por ahí o 7%. ¿Qué está pasando con Manfred? ¿No será un animador de la elección ya directa presidencial? ¿Irá más por una brigada, por curules, por una bancada? Bueno, a Manfred se lo ha identificado en estudios anteriores con más fuerza. Despertó alta expectativa en un principio y ha ido perdiendo tracción, y en esta fotografía, bueno, queda en cuarto lugar. De todos modos, también debo reiterar que la campaña está comenzando. Es muy clara su posición fuerte en Cochabamba, pero aún ahí tiene una disputa directa con Andrónico, que no está claro realmente quién puede sacar el primer lugar en ese departamento. En el resto del país, Manfred Reyes Villa no tiene el peso específico que tenía en las primeras mediciones. Eso también está muy claro. José Luis, de los otros candidatos se dicen que tienen una intención de voto muy residual, muy marginal. Me refiero a Rodrigo Paz, a Johnny Fernández, a Eva Copa. Y no aparece, por decir, Jaime Dun medido en esta encuesta. No sé hasta qué punto puede mover el tablero Jaime Dun. Entre tanto, Eduardo del Castillo no llega al 3%. ¿Qué le dicen esas intenciones de votos ya más residuales? Bien. Sobre los que han sido medidos, definitivamente tienen fracciones muy particulares, y normalmente en los procesos electorales terminan apagándose poco a poco, ¿no? Habrá que ver si algunos nos sorprende y hace un golpe de mesa importante en función de una propuesta innovadora o de unas alianzas que le sumen. Respecto a Dun, no ha sido medido porque no figura como un candidato registrado en el Tribunal Supremo Electoral, y se entiende que la norma exige que solo se hagan encuestas formales para con los candidatos inscritos, ¿no? Sí. Y sí, uno de los elementos más llamativos de esta mención es que se corrobora que el Frente Oficialista, representado en este caso por Eduardo del Castillo, muestra muy poca atracción, y esto condice con los indicadores muy bajos de aprobación, en realidad los indicadores muy altos de reprobación a la gestión en las distintas áreas. ¿Qué tendría que pasar para que Eduardo del Castillo, el más repunte, José Luis, tendría que apartarse del camino Andrónico, Eva Copa y quedar solo en la carrera? La impronta política pareciera señalar que esa es una línea de acción que ha adoptado el oficialismo, y sí, eso puede en alguna medida fortalecerlo, pero no necesariamente es automático, ¿no? El bloque popular en general también tiene una visión crítica hoy por hoy para la gestión de gobierno, y probablemente no vaya a optar por esa candidatura automáticamente si fuese la única opción en general, ¿no? Sí. Habrá que ver. Yo creo que lo que pudiera favorecer a la candidatura de Del Castillo es
encontrar la brecha de desmarque para con la gestión actual, plantear cosas diferentes, porque la razón de sentido de esta campaña está fuertemente marcada por una demanda de cambio, y él representa la continuidad. José Luis, hablando de esto que empezó a plantearse el fin de semana, una alianza de Johnny Fernández con Andrónico Rodríguez, con Félix Paxi, inclusive con Morena, ¿le sumaría a Andrónico Rodríguez aliarse con Johnny Fernández? Bueno, no le quedaría otra, parece, por el vehículo, por el UCS, que sería la sigla que lo habilitaría. Algunas puntualizaciones. Primero, todas las alianzas vienen con activos y pasivos, ¿no? Entonces, así como acabamos de mencionar que Eduardo del Castillo tiene que cargar la mochila de los pasivos de desaprobación del gobierno nacional, la alianza con Johnny Fernández, en el caso de Andrónico, también tendrá que contar con los pasivos que tiene su desaprobación en la gestión del municipio de Santa Cruz. Sin embargo, hay otras cosas que son activos, como la estructura y todo lo que significa, y principalmente la viabilidad legal para su inscripción. Primera puntualización. La segunda, no debe hacerse una suma aritmética lineal para decir, bueno, la suma de todos estos puede llegar a tal porcentaje. En realidad hay muchos factores que pueden cambiar esa suma aritmética, principalmente el hecho de que la gente está todavía en un proceso de maduración del voto, y habrá que ver si realmente les alcanza para poder ser competitivos entre los primeros, y luego para poder optar para una victoria en primera vuelta, que es lo que dicen en su intención. José Luis, para ir cerrando, en unos 3 minutos vamos a revisar la intención de voto en Santa Cruz, en La Paz y Cochabamba, no por discriminar a las otras regiones, sino porque está el gran peso, ¿no?, del padrón ahí. ¿Cuánto estamos hablando? ¿70% de la votación? Santa Cruz, Cochabamba, sí, por ahí, ¿no? En ese, bueno, 73%, si mal no recuerdo. Sí, Santa Cruz parece una elección mucho más definida en cuanto a que el voto se estaría concentrando en los opositores, en Tuto Quiroga, que estaría primero, y Samuel Doria Medina, que estaría segundo. Ya más abajo están con 8% Andrónico, 4% Manfred. Parece que Santa Cruz es definitivamente el bastión opositor, concentrando el voto entre Tuto Quiroga y Samuel. ¿Puede cambiar esto? En general, Santa Cruz ha mantenido una posición bastante opositora al partido de gobierno. Lo que es interesante es la disputa muy cercana entre los dos primeros que marcan en la encuesta. Pareciera ser poco probable que haya un gran cambio, ¿no? En Santa Cruz. Ahora, depende cómo finalmente aterrizan las candidaturas. Hay expectativa, por ejemplo, para la figura de Mario Cronenberg, si pudiera volver a las filas, ser el acompañante de fórmula de Andrónico o algo. Esos factores podrían incidir en alguna medida, pero es poco probable que haya un vuelco hacia o distinto al bloque de oposición. Sí, veamos un poco La Paz también, donde Andrónico Rodríguez y Samuel Doria Medina están ahí disputando casi, no digo empatados, pero sí hay una ventaja de Andrónico, 17.8, y Samuel 14 y Tuto 12. Ahí está más disperso, ¿no? El tema, no está tan concentrado el voto en nadie, en alguno. Sí, ese es un comportamiento también relativamente típico en La Paz. Hay un ecosistema distinto en las posiciones políticas. Es interesante notar, sí, que Andrónico es la única plaza en la cual realmente tiene clara diferencia, más allá del margen de error para con el segundo. Y habrá que ver si realmente eso se va a cristalizar en función de la alianza que está planteando, que es un poco más diversa. También es notorio que es Andrónico y no es Eduardo del Castillo el que logra esta diferencia, y sería interesante ver los datos de ciudad versus departamento. Probablemente sean muy distintos. Sí, y el tema Cochabamba, donde Andrónico Rodríguez aparece con Manfred Reyes Villa prácticamente empatados, décimas nomás. El más abajo, casi igual empatados los otros dos, Tuto y Samuel. ¿Cómo lo ve ese escenario cochabambino? Bueno, es una disputa que se viene dando hace ya bastantes años entre lo que significa como figura política el manfredismo versus el masismo, ¿no?
Creo que eso se vuelve a manifestar en gran medida, y esta es una disputa muy reñida, y que es un empate prácticamente por el liderazgo en ese departamento. También hay que recordar que hay una diferencia entre Cercado y el resto del departamento, que probablemente es lo que explica estos datos. Lo último, ¿le llama la atención algún otro departamento? Bueno, en Tarija es nítido el primer lugar para Samuel. En Chuquisaca y Potosí están ahí, Tuto, Samuel igual, Oruro entre Andrónico y me parece que Samuel. Bueno, esto es Tarija. Bueno, Chuquisaca, vamos con calma, Tarija 32-16, también opositor, por lo que se ve. Sí, yo diría más que la puntualización en los departamentos. Lo que estamos encontrando es un mapa político electoral, de preferencias electorales, muy distinto a los resultados del 2020. El 2020, en los resultados finales, se observaría que hay una clara recuperación del espacio político por parte del movimiento al socialismo. Hoy, cada departamento nos muestra una fotografía distinta, todos los departamentos en general, y donde el movimiento al socialismo estaría en su peor momento electoral, y es lógico porque están experimentando una implosión y un quiebre interno muy marcado, ¿no?